Mi nombre es Andrés Betancur Ávila. Tenemos el tour del tiburón ballena. Para llegar más o menos al área del tiburón ballena, aproximadamente como de 1 hora, hora 20 más o menos para llegar al área del tiburón ballena. Y si tenemos un poco de suerte, en el transcurso del camino vamos a ver tortugas, delfines. Y el tiburón ballena, que lleguemos al área, vamos a hacer un recorrido a ver qué suerte nos toca para encontrarlo. Después vamos a ir bajando de 2 en 2 con el guía. El tiburón ballena lo encontramos al norte del cabo, más o menos como a 7, 8 millas. Nos ha tocado de suerte, hay veces más cerca o un poco más retirado. Hablando como de 12, 13 millas frente a Cabo Catoche al norte. Ahora, si no, hay otra escala que hacemos hasta enfrente de Contoy, o si no, el otro lugar a donde vamos mucho más lejos, hasta el Azul. Como de 7 a 8 metros son los que mayormente con los que hacemos la actividad. Es un animal muy tranquilo, muy grande y hay veces los tocan animales muy lentos y la verdad hay veces los tocan animales rápidos, pero cuando los toca que está concentrado el plancton en que se está alimentando, son muy lentos y podemos disfrutarlo más, nadar más con ellos que cuando andan buscando la comida, que andan más deprisa nadando. Es un animal que no se alimenta de cosas grandes, se alimenta de puro plancton, microorganismos, krill. Y el tiburón ballena, mientras no lo toque uno, nada en su hábitat natural, y no tenemos ningún problema para nadar con ellos, que los vaya a lastimar o algo. Después de hacer la actividad con el tiburón ballena, bajamos a unas playas de Cabo Catoche, enfrentito de Cabo Catoche, como a 1 milla más o menos de distancia de la playa. Ahí hacemos un snorkel, con un poco de suerte vemos las tortugas. Los tiburones gatas. Allá nadamos con bastante peces de colores. Después del nado de allá del snorkel, pegamos a una playa muy bonita, una boca de río que se llama Santa Paula. Es un río de agua salada y ahí pegamos a comernos un cevichito para que después del ceviche puede bajar la gente a tomarse unas fotos, a caminar, a relajarse muy tranquilos y nadar y tomarse fotos con los bagres en la orilla de la playa. Hay cientos de bagres allá en la orilla de la playa. Sí, después hay otro día al final, al salir de la nado con los bagres, hacemos un recorrido, los metemos en un brazo de río, pasamos adentro de los mangles. Y ya de allá de que salimos de los mangles,
agarramos y empezamos a navegar recto hacia Holbox a ver los flamingos hasta Punta Mosquito. El trayecto ese de la boca del río de Santa Paula, de Cabo Catoche a Punta Mosquito, es un aproximado como de 40 a 45 minutos para llegar al área donde se encuentran los flamingos. Allá vemos bastante flamingos que se están alimentando con lo que es el plancton, el krill un microorganismo que come, que le da el pigmento, que es la artemia. En el río Santa Paula tenemos los pelícanos, los cormoranes, las garzas blancas, garzas atigradas, hay veces vemos los ibis, igual bastante, y hay veces vemos el gaitán, uno grandote que le llaman la cigüeña. Un aproximado, la verdad, del tiburón ballena durante años se ha visto. Mi papá me platica que desde muchacho los veía, pero lo hemos estado explotando turísticamente como hace 12 años. Y la verdad es una fuente de trabajo y de ingreso muy buena en estas vacaciones desde mayo a septiembre que tenemos el tiburón ballena. La verdad es una temporada muy buena para nosotros.